Las tropas rusas se retiran de Kiev y alrededores, pero la guerra entra en una nueva fase, si cabe, más brutal. Civiles asesinados en Bucha, presuntos crímenes de guerra, nuevas ofensivas en el este y en el sur del país. En vista de estas imágenes, Occidente acaba de aprobar un quinto paquete de sanciones, pero cada vez hay más voces que piden un boicot energético, que se congelen todas las importaciones de gas, petróleo y carbón de Rusia. Algo a lo que se oponen Alemania, Austria y Hungría por miedo al impacto en sus economías. Pero ¿no es Alemania responsable de esta dependencia? Apostaron por la energía barata de Rusia. Hoy nos preguntamos, ¿crímenes de guerra? ¿Tiene el gas ruso los días contados? Esto es A Fondo, los invito a participar a través de nuestras redes sociales porque analizamos esta guerra que entra en una nueva fase con mis invitados que paso a presentarles. Adrián Krupnik es doctor en Historia, investigador de la Minerva Stiftung para el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Carmen Valero es corresponsal del diario El Mundo en Berlín. Sus temas son relaciones exteriores, seguridad y defensa. Y Ezequiel Vistoletti, profesor de Política Internacional de la Universidad Alice Salomon en Berlín y conductor del programa Demoliendo mitos de la política. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Carmen, me gustaría empezar contigo porque el ministro de Exteriores ucraniano ha dicho hoy armas, armas y armas. Son tres cosas las que pido, lo ha dicho en Bruselas. Zelensky también dice menos aplausos, por favor, y más armas. Es decir, todo apunta a que esto se recrudece, que entramos en una fase de la guerra probablemente más dura, más cruenta. ¿Cómo lo ves? Bueno, entramos en una nueva fase de la guerra, va a ser probablemente más cruenta, más brutal y más larga. Armas, armas, armas es una demanda que lleva haciendo el gobierno ucraniano desde que empezó la invasión. Está recibiendo muchísimas armas, pero lógicamente Rusia no va a ceder. Entonces, mientras Rusia no logre un objetivo mínimo que presentar en casa, la guerra va a continuar. El único problema ahora es que si efectivamente, como algunos informes de los servicios de inteligencia dicen, que es que Rusia de alguna manera ya no cuenta con prácticamente el 10%, el 15% de los soldados que envió a Ucrania, que gran parte de su material bélico ha sido destrozado. El problema que hay, o el riesgo que hay, es que Rusia utilice otro tipo de armamento, y me refiero, por ejemplo, a armas de destrucción masiva o, en el último caso, armas nucleares tácticas. Todo esto es especulación pura y dura de momento. El caso es que, de momento, se han retirado de Kiev y alrededores, ya lo decía al principio. Todos los expertos, también de inteligencia, dicen que se están reagrupando, rearmando en el Donbass, en esa región del este del país, que en parte ya está controlada por las tropas de Putin. ¿Podrá Ucrania resistir una ofensiva, digamos, a gran escala, concentrada en el Donbass? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Carmen. Rusia necesita, para terminar esta guerra, poder presentar, aunque sea propagandísticamente, para su población. A nivel interno, Putin necesita presentar una victoria y no va a terminarla hasta que se quede por lo menos con la parte del este de Ucrania. A la vez, Ucrania recibe cada vez más apoyo, más armas. La opinión mundial se vuelca a favor de Ucrania. Esto parece que no va a terminarse muy pronto y hay riesgos de mayores costos en vidas humanas. Pero creo que lo más significativo es lo que empieza a plantear para el largo plazo en cuanto a la organización, a la OTAN. Y hay cambios que ya se empiezan a ver, por ejemplo, el cambio tan rápido que nos vamos acostumbrando día a día, pero que Alemania de repente ya esté dispuesta a enviar tanques que habían sido vendidos a otros países y demás, pero cambios que empezamos a ver que van a tener consecuencias en el largo plazo. Una carrera armamentista, ¿no?, que es la que temen muchos. Ezequiel, hablábamos hace 15 días de una posible desescalada o de la necesidad de una desescalada. Tal y como están las cosas, en estos 15 días han pasado otra vez muchas cosas, desde que estábamos aquí reunidos también. Borrell decía que hay que aislar todavía más, el representante de Exteriores de Europa, de la Unión Europea, decía que había que aislar todavía más a Rusia. El próximo paso sería, por ejemplo, se va a votar aislarla y sacarla del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
acertado? En mi opinión, la solución al conflicto aparece ligada a la negociación. Cualquier política tendiente a la escalada del conflicto va a generar lo contrario. La clave para la paz, en mi opinión, en este momento aparece en Zelensky, quien aparece situado frente a una disyuntiva, a un dilema, o bien determina el fin de la guerra realizando concesiones territoriales considerables. El fin de la guerra, naturalmente, connota el fin de las víctimas civiles cada vez mayores, o bien determina la prolongación de este conflicto sin miras a un éxito militar, con la esperanza, en mi opinión, sin mucho asidero, de la participación de la OTAN en algún momento. Las dos opciones representan malas opciones para Zelensky en términos personales y políticos, como figura política, y de hecho las dos aparecen ligadas a una pérdida de su popularidad. Su popularidad en este momento aparece muy alta, naturalmente, como líder de la resistencia, pero en el caso de realizar concesiones en nombre de la paz, lo recordarán los ucranianos como el presidente de la pérdida de Crimea y el Donbass, y en el otro caso, en el caso de un conflicto aún más prolongado y con más víctimas civiles, aún lo recordarán como al presidente responsable de muchísimas más muertes de las estrictamente necesarias, ¿no? Sí. Ambos en un callejón sin salida, pero ahora bien, cuando hablas de negociar, para eso tiene que haber dos interlocutores, Zelensky, Putin, cuya popularidad también sube en su país en estos momentos, pero ¿es Putin ahora mismo un interlocutor válido para negociar cuando no cumple sus compromisos? Para mí las personas partícipes en la negociación, si participa Putin o su ministro Lavrov de Exteriores o Zelensky en sí, eso no determina la naturaleza de la negociación. Las demandas de Rusia hasta ahora aparecen claras y todavía sin cambios. Yo machaco siempre con lo mismo. Cuanto más avanzado el conflicto y más avanzado Rusia en el territorio ucraniano, más probable el pedido, demandas adicionales y pérdidas territoriales peores para Ucrania, ¿sí? Entonces, esas demandas para mí aparecen claras. ¿Dónde aparece la posibilidad de negociación? Bueno, del lado de Ucrania, la cuestión de la neutralidad ya aparentemente aparece aceptada, lo cual representa una buena salida al conflicto, en tanto no participaría Ucrania de la OTAN, pero sí podría alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ¿sí? Bueno, la cuestión de Crimea y Donbass, ahí aparece la gran cuestión, y por ahora Zelensky rechaza cesiones en esas cuestiones. También porque los ucranianos piden que no ceder territorios. Ya perdieron Crimea, no quieren perder el Donbass. Carmen, las imágenes de Bucha evidentemente marcan un antes y un después. Los presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en las afueras de Kiev. A medida que se van retirando las tropas rusas de determinados territorios, se ve, por mucho que se discuta, y también hay una guerra de imágenes y de información, ahí están y las están verificando, las están analizando. ¿Qué autoridad, que es la misma pregunta que le hacía a Ezequiel también, qué autoridad le queda al gobierno ruso para negociar en estos momentos? Autoridad, legitimidad, bueno, moral. Es que a veces la moral no tiene nada que ver con la política, y estamos hablando de estrategia. O sea, Putin es el líder ruso, es el que decide en última instancia, y por el momento no hay ninguna señal de que su posición en el Kremlin está debilitada. Las imágenes de esta ciudad son absolutamente horrorosas. Y no quiero aparecer descarnada, ni cínica, ni muchísimo menos, pero esa es la guerra. Y eso lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak y lo hemos visto en Libia. Bueno, y sobre todo yo personalmente lo he visto con mis propios ojos en la antigua Yugoslavia. Es decir, yo soy muy escéptica en cuanto al suministro de armas. Yo creo que el suministro de armas, aunque el pueblo ucraniano tenga derecho, como cualquier otro, a su legítima defensa, alarga la guerra, la alarga. Me ha parecido que Zelensky, yo creo que con el tiempo, cuando las emociones reposen y todo el mundo haga un examen, ha cometido varios errores, y uno de ellos, y no lo digo yo, sino lo dicen los militares con los que he podido hablar, es convertir civiles
en una resistencia heroica. Yo creo que en una guerra lo peor que se puede hacer es involucrar a la población civil, y efectivamente lo ha hecho. Lo ha hecho obligando a los varones a permanecer en el país para defenderlo, y lo ha hecho distribuyendo armas a la población. Es decir, en esta guerra no hay una línea de frente de dos ejércitos regulares. O sea, si los rusos van y saben que los hombres están armados, ¿es población civil o no es población civil? Como digo, lo dicen los militares, es lo peor que se puede hacer en una guerra. Es decir, todo esto... De todas formas, ahora entramos en mucha especulación, pero las personas que han aparecido muertas en las cunetas y demás, muchos eran personas mayores, eran parejas que huían con su niño en un coche. No, es brutal, es absolutamente brutal. No eran pero precisamente personas armadas. Es brutal, pero dicho, o sea, no se puede relativizar un conflicto con otro. Yo creo que en la mano de Zelensky está parar esta guerra. Yo estoy de acuerdo con él, lo he dicho, y creo que si no lo hace, ahora llevamos, creo que certificados por Naciones Unidas, como 2.000 muertos. Que probablemente en Irak, por poner una cifra, fueron 350.000. En Afganistán, 100.000. Y en Libia otro tanto. Es decir, yo creo que Zelensky debe ser pragmático, debe dejar las emociones a un lado y debe sentarse a negociar. Y negociar lo que pueda. No puedo añadir una cosa. O sea, yo entiendo que lo que diga a veces puede resultar un poco chocante. Yo veo las imágenes de Mariupol y entiendo que la primera emoción es estos rusos que no dejan de bombardear. Ahora vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Si mi madre estuviera en Mariupol, por ejemplo, y no sabe que Rusia le ha dado la posibilidad a Zelensky de capitular o de ceder una ciudad que tiene prácticamente el 80% bajo su control. ¿Yo qué le pediría a Zelensky? Por favor, pare, ríndase y deja que mi madre no muera, que mi madre no tiene nada que ver con política, ni con la OTAN, ni con el gobierno. Es decir, todo depende desde el punto de vista en el que mires la situación. O sea, es así. Pero la población ucraniana, y muchos de los ucranianos con los que he hablado también en los últimos días, precisamente creen que la única salida es ganar esta guerra. Hay posibilidades también para Ucrania de ganar esta guerra, según los militares, según los expertos. La única salida para no seguir perdiendo territorios, para no, si se cumplen las profecías y lo que ha ido anunciando Putin en estas últimas décadas y años, es decir, un país bajo control ruso en donde se les expropia de su cultura, de su lengua, etcétera, etcétera, por lo menos es lo que temen muchos ucranianos, la otra salida, la única que les queda es ganar la guerra. Es decir, de ahí también esa resistencia que muestra el pueblo ucraniano, esas ganas de ganarla. ¿Hay posibilidades también de que ganen esa guerra? Yo creo que el endurecimiento de la creciente combatividad del pueblo ucraniano tiene que ver con que han visto éxitos en el campo de batalla. Y han visto también cómo perdían Crimea y demás. Claro. Las pasiones siguen alimentando la voluntad de pelear. A la vez han tenido jugadas de inteligencia y de estrategia militar muy efectivas. Le han causado pérdidas a Rusia inesperadas. Pero yo creo, sobre todo, y acá disiento un poco en dos cuestiones que señalaba Carmen. En parte uno puede decir, bueno, esto es la guerra, las atrocidades que vemos son la guerra, el precio de poner a la población en armas, a combatir, pero los testimonios de mujeres violadas frente a sus hijos, son crímenes de guerra según la Convención de Ginebra. Echa por tierra el argumento de que es una población en armas y además el argumento de Putin de que es todo una fake news, un montaje, habla muy mal de Putin, que su imagen a escala global a esta altura está por los suelos, lo cual esto va a tener consecuencias a largo plazo, pero sobre todo la continuación de la guerra, yo creo, y acá de nuevo vuelvo a esto le está dando un nuevo significado a la OTAN que va a tener que buscar una nueva definición para su misión, que no tiene que ver con la OTAN de cuando fue creada desde la posguerra. Y Suecia y Finlandia reclamando entrar en la OTAN, ¿no? Estamos viendo una OTAN evidentemente fortalecida. Claro, y en este punto yo creo que aquí no tenemos diálogo directo con los políticos involucrados, ¿verdad? Pero yo interpreto las declaraciones de Zelensky como una predisposición a ceder territorios en el este. Y lo que veo que puede surgir de eso, si la guerra terminase medianamente pronto,
es que Ucrania va a perder los territorios del este y lo que quede va a seguir siendo un contramodelo de Bielorrusia, un modelo de una democracia que elige orientarse hacia la Unión Europea y va a seguir siendo un desafío para Rusia. Evidentemente. Muy cortito, sí. Yo no participo de la imagen de que la resistencia militar ucraniana a la invasión rusa responda a la resistencia popular de gente con bombas Molotov y demás, una imagen naturalmente muy simpática. En realidad, es la resistencia realmente... La resistencia responde a la capacidad militar muy efectiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, formadas y apertrechadas por Estados Unidos desde mucho antes incluso de 2014. Y con experiencia de guerra en combate, porque así como hasta ahora este conflicto generó alrededor de 1.500, 2.000 víctimas civiles, la guerra en el Donbass iniciada en 2014 en el mismo país ya generó 14.000, había generado 14.000 muertos, con participación activa del ejército, las Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces, primero eso. Después, en cuanto a esta supuesta dicotomía entre lucha hasta una victoria de Ucrania, en mi opinión completamente improbable, o un régimen marioneta de Rusia, para mí aparecen opciones intermedias. Que son con las que tendrán que quedarse finalmente. Ahí aparece la responsabilidad histórica de Zelensky. Claro, una cosa, la lógica de un presidente con su responsabilidad histórica, y otra cosa, naturalmente, la voluntad de un pueblo, el cual acompaña la resistencia con toda razón, porque Rusia perpetra una invasión contra los ucranianos, ¿sí? Pues vamos a ver lo que pide Zelensky, porque el presidente ucraniano acusa a los europeos, pero sobre todo a Alemania y a Francia, de haber contribuido al fortalecimiento de Putin durante los últimos años. Recordemos que en la cumbre de la OTAN de 2008, en Bucarest, Bush quería incluir a Georgia y Ucrania en la OTAN, pero Merkel y Sarkozy se opusieron para no provocar a Rusia. Escuchemos a Zelensky. Invito a Merkel y a Sarkozy a visitar Bucha para que vean el resultado de la política de concesiones a Rusia durante 14 años, para que vean con sus propios ojos la tortura de hombres y mujeres ucranianos. Carmen, ¿estás de acuerdo de haber entrado en el 2008 no estoy en la OTAN? ¿No habríamos evitado Georgia? ¿No habríamos evitado esta guerra? No, posiblemente lo que estamos viendo ahora se hubiera producido en el 2008, porque eso fue lo que sucedió en Georgia. O sea, vamos a ver, la OTAN se amplió en el 1999, cuando entraron los países del grupo de Visegrado, Polonia, Hungría, etc. Lo hizo Bill Clinton y Madeleine Albright, con la oposición, entonces, del embajador en Moscú, americano, con el embajador, con el secretario de Estado, con el ideólogo y el padre de la política de contención de Estados Unidos durante la Guerra Fría, que es George Kennan, y hasta recibió una carta abierta de 50 personalidades diciendo que la ampliación de la OTAN hacia el este era un error estratégico que podía tener consecuencias inimaginables. Entraron los países estos. Luego, Bush efectivamente quiso que entraran los dos a la vez, Georgia y Ucrania. ¿Qué es lo que sucedía? Sucedía que uno de los principios para entrar en la Alianza Atlántica es que tus ejércitos tienen que cumplir una serie de requisitos y, sobre todo, tienes que entrar libre de cargas, es decir, que en tu territorio no tengas ninguna disputa con los países vecinos, porque si no la OTAN hereda tu problema. Y en aquel momento, Hungría, con casi el 70% de la población en contra de la OTAN, con los ejércitos sin haber sido reestructurados, y con Georgia... Y Ucrania también polarizada, igual, con gente que tampoco quería entrar en la OTAN. No podían entrar, es que no podían. Entonces... Lo que se pone mucho en cuestión estos días es precisamente el actuar de Merkel, de Steinmeier como ministro de Exteriores. Entonces, ¿consideras que el legado de Merkel, que ahora mismo todos están pisoteándolo de alguna manera, consideras que actuó correctamente en ese momento? Actuó correctamente en ese momento, y por eso hoy en día tampoco la entrada de Georgia y Ucrania en la Alianza Atlética está sobre la mesa. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que, evidentemente, criticar hoy en día, con toda la información que ya tenemos, a los políticos que actuaron en el pasado, hasta antes de la guerra, es muy fácil, pero creo que es injusto. Se supone, según el vocero de la OTAN, que Putin en persona le había dicho a Merkel que él iba a considerar Ucrania una parte esencial de Rusia si pasaba la incorporación, y que era una provocación.
Y yo creo que Merkel, en este asunto como en otros, actuó de manera responsable para evitar una provocación. Pero al mismo tiempo, yo creo que la guerra que está llevando adelante Putin no es consecuencia de los errores o malentendidos o provocaciones que pueda haber habido, sino de un plan consecuente. Además, Putin de hoy no es el Putin de 2008, y menos el de 2001 que habló en el Parlamento alemán. Y sin embargo, Steinmeier, el presidente, porque Merkel no se ha expresado al respecto, de hecho no ejerce ya ningún cargo, pero Steinmeier, el entonces ministro de Exteriores, hoy día presidente federal de este país, que de algún modo es la autoridad moral de este país, sí que ha hecho un mea culpa y ha dicho me equivoqué. En el caso de la amistad también con Lavrov. Sí, por lo general. ¿Cómo valoras eso? Cuando él mismo se retracta y dice subestimamos a Putin en ese momento. Yo por lo general aparezco a contracorriente. Así me gusta. Cuando a Merkel la presentaban como a una estadista, una lideresa, cierto que frente a Trump sí que aparecía como una lideresa muchísimo más, de muchísima más calidad que Trump. Pero cuando la presentaban como la panacea, yo realizaba críticas furibundas. De hecho, realicé una columna en página 12 titulada El descolorido legado de Angela Merkel, en la cual realizaba un balance muy crítico de sus años de gobierno, así como ahora aparezco en contra de la política de rearme celebrada por la mayor parte del sistema político alemán, definida por Scholz y por la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. En mi opinión, a pesar de esta visión crítica de Merkel mía, en mi opinión, en esa cuestión no cometió un error y, de hecho, el intento de Georgia de participar en la OTAN en 2008 generó una invasión de Rusia a Georgia con una parte de su territorio hasta el día de hoy tomada. Algo similar con Ucrania habría desencadenado un conflicto similar al actual en 2008. Steinmeier dice, cito, hemos fracasado en la creación de una arquitectura común europea que integre a Rusia en una arquitectura de seguridad común. Es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero fue todo ilusión, quiero decir, de algún modo esta política de los últimos años no ha sido efectiva. Estamos donde estamos. La política de expansión de la OTAN, naturalmente con el rechazo de Rusia, generó la fantasía de una arquitectura de seguridad para Europa de espaldas a Rusia o aún en contra de Rusia, garantizando la paz, cuando no, ahora presenciamos exactamente lo contrario. Ahí cometieron el error, en no haber participado a Rusia en esa arquitectura de paz. No necesariamente mediante la participación de la Rusia en la OTAN, sino de alguna manera estableciendo, por ejemplo, países neutrales en el medio, alcanzando alguna suerte de acuerdo, pero no con una arquitectura de seguridad en contra de Rusia, porque tarde o temprano presenciamos lo que presenciamos hoy. Y sobre todo porque en ese momento, cuando la OTAN se amplía hacia el este, no había ninguna razón, ningún motivo para hacerlo. O sea, la OTAN podría haber desaparecido con el derrumbe de la Unión Soviética. Ya no existía el Pacto de Varsovia. La OTAN podía haberse quedado perfectamente donde estaba. Y como él bien dice, desde el primer momento, incluso en Estados Unidos, hubo criterios, opiniones que decían no se puede ampliar a la OTAN. Pero el miedo de los países bálticos, el miedo de Polonia, el miedo de los países del este es legítimo y el deseo de intentar integrarse en una alianza defensiva también es legítimo, pero en estos momentos, o sea, se están escuchando opiniones que son absolutamente ridículas. Yo creo que los países del este de Europa y los países bálticos nunca han estado tan protegidos como ahora. Déjeme agregar algo. Sí, Adrián, por favor. Respecto de la OTAN. Está muy bien el planteo de la OTAN podría haber desaparecido cuando cayó el muro de Berlín, cayó el Pacto de Varsovia, del bloque soviético y demás. Ahora, en ese momento Europa y los Estados Unidos, a mi criterio de manera sabia, eligieron no cometer el error de después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se retiró y sobrevino de nuevo la competencia militar, los nacionalismos y demás. Ahora bien, la OTAN fue perdiendo el norte, fue perdiendo un plan y un criterio común. No solamente se fue expandiendo sin un horizonte claro, sino que en los últimos años, por un lado, Macron denunciaba que se trataba de un organismo con muerte cerebral y Donald Trump se dedicó a cuestionar cómo se repartían los gastos, más bien a querer deshacerse de la carga que significa para Estados Unidos, sin entender cuál es la función que tiene que tener. Y hoy en día, muy rápidamente, se empiezan a dar cuenta, tanto europeos como norteamericanos,
que la OTAN tiene que tener una función disuasiva para contribuir a un mundo cada vez más inestable por el creciente multipolarismo, por la creciente multipolaridad. La función de la OTAN a partir de ahora tiene que ser disuasiva, y cuanto más unidos estén europeos y norteamericanos, mejor va a poder cumplir esa función. Estaría cumpliendo esa función ahora mismo. No entra en esta guerra, pero está intentando. Está despertando de una ilusión de que la seguridad era un problema de los Estados Unidos y de que Francia y Estados Unidos podían discutir por quién le vende submarinos a Australia. Ahora se dan cuenta que existen amenazas reales, que el mundo es jovesiano, que hay guerras, que tenés que estar preparado para pelear, que ojalá no sea necesario porque tu fuerza es tan abrumadora que le deja al otro sin ganas de pelear. Y Alemania despierta de ese sueño, que digamos es la potencia económica y con uno de los peores ejércitos. No, para mí esa lógica de alguna manera recuerda la figura de un bombero piromaníaco, que ahora la OTAN puede aparecer como una alianza defensiva frente a esto, sí, pero la OTAN misma generó el contexto para esta situación con Rusia, lo cual remacho una vez más, y lo remaché en las 3 participaciones mías, esto no connota una justificación del ataque de Rusia, el cual representa una violación a un Estado independiente y una violación al derecho internacional, pero sí genera un contexto para este conflicto. Un contexto en el que todos tienen miedo, como decía antes, y todos quieren sumarse a esa alianza. Pero cuidado con las interpretaciones ingenuas, Úrsula, porque la introducción de las repúblicas de los países bálticos, de los países del este de Europa, a la OTAN... No tienen muy buen recuerdo de Rusia. Sin dudas, pero no responde a el temor a Rusia, sino a la voluntad de Estados Unidos de expansión de su área de influencia. Y como consecuencia de eso, no solamente aparece Georgia invadida, Ucrania invadida, sino que los otros países ahora con razón aparecen mucho más temerosos. Entonces, otro ejemplo más, en 2014 en el Euromaidán, Estados Unidos no llamaba a la libertad de los ucranianos, sino que participaba activamente en el derrocamiento de Yanukovych. ¿Por qué? Porque eso responde a los intereses de Estados Unidos. Y muy bien que Estados Unidos represente sus intereses. El error, la falta de visión para mí aparece en los líderes europeos. ¿En qué medida la introducción a la OTAN de todos esos países generaba beneficios para Europa? En ninguna. Ahí la falta de visión. No, era una visión distinta directamente, efectivamente, porque hasta entonces la OTAN, y todavía lo sigue siendo, está manejada por Estados Unidos. Entonces, lógicamente, toda la expansión hasta que Merkel y hasta que Francia y Alemania se posan... Perdón, Carmen, pero en 2008 Estados Unidos aprobó la incorporación de Ucrania. Y aquí en Europa le dijeron no. Naturalmente, por eso te digo, hasta ese momento, porque lógicamente tú no puedes incorporar a la OTAN 2 países sabiendo perfectamente que Putin o que Rusia iba a reaccionar de una manera agresiva. Él mismo lo dijo en el 2005 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Estamos hartos, señores, de decirle que no se amplíen. La próxima ampliación tendrá consecuencias. En el 2005 están las hemerotecas. Pero espera, lo que ocurre es que la pregunta es si no habría que haberle parado los pies antes a Putin. No, es que la estrategia que ha seguido... Todas las reglas del derecho internacional tampoco es la solución. No, pero es que la estrategia que ha seguido la Unión Europea, y a mí me parece que ha sido muy válida, está basada en algo muy simple. Es... o por las fronteras o pasan mercancías o pasan soldados. Es decir, la paz mediante la interdependencia. Ya en el discurso ese famoso de Putin en el 2001 en el Bundestag, él quería crear un espacio económico de Lisboa a Vladivostok. Un espacio económico europeo que ha traído la paz también en Europa, porque la Unión Europea creció como un espacio económico que después ha ido convirtiéndose en un proyecto político, con Francia y Alemania, enemigos de la guerra. Por eso siempre Alemania y la Unión Europea ha intentado establecer relaciones comerciales e interdependencia con Rusia para crear socios comerciales que no te acuchillen por la espalda. Pues vamos precisamente a un entorno de paz. Vamos precisamente a uno de esos proyectos, el proyecto de Nord Stream, y volvamos aquí a Alemania, porque si hay un proyecto que simboliza como ningún otro las esperanzas alemanas de una cooperación europea con Rusia, ese es el gasoducto Nord Stream 2. Alemania se aferró a este proyecto hasta que comenzó la guerra. Fue el entonces canciller Gerhard Schröder
uno de sus principales promotores. Más tarde integraría el Consejo de Administración de Gazprom, la operadora del gasoducto. También el actual presidente Frank-Walter Steinmeier, el presidente federal, fue clave y determinó la política de acercamiento a Rusia durante la era Merkel. Hoy Steinmeier califica de error haberse hecho dependiente de la Rusia de Putin. El gasoducto fue financiado por un consorcio internacional y es una filial de la empresa rusa de gas Gazprom. Adrián, ¿sacrificó Alemania en ese momento sus principios a cambio de energía barata, de energía económica? Bueno, vamos a creer en la buena voluntad de los políticos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en parte de lo que dijo Carmen. La Unión Europea intentó incorporar a través del comercio de energía a Rusia a todo lo que es la Comunidad Europea, que dicho sea de paso, la semilla de lo que es hoy la Unión Europea tuvo que ver con una comisión para administrar el carbón y el acero en 1951. O sea que en los genes de la Unión Europea está el tema de los recursos estratégicos. Ahora bien, Putin, que no es ningún improvisado, su tesis de doctorado tenía que ver ya con cómo nacionalizar los hidrocarburos y los minerales de Rusia. Putin vio siempre a el gas y el petróleo no como una mercancía más que vender en un mercado, sino como un recurso estratégico, un arma de geopolítica. Y el Nord Stream, mucho antes que el Nord Stream, Putin mismo debió cancelar el South Stream en 2014, porque no había inversores, que iba a ir por el sur. ¿Y cuál fue siempre la obsesión de Putin con estos ductos? Saltear a Ucrania. Quien busca una actitud cooperativa hubiese hecho todo mucho más fácil y más barato y más eficiente para todos, pagándole los derechos de tránsito a Ucrania. Pero no, en 2006 hubo un conflicto por las tarifas, hubo un corte de gas breve que afectó a Ucrania. En 2014, con la anexión de Crimea, de nuevo hubo un corte de gas que afectó a algunos países, no a Alemania, pero sí afectó a Austria, a Eslovaquia, a otros países. Pero la cuestión es, y un futuro pacífico tiene sin dudas que incorporar a Rusia con su contribución en energía, pero con un criterio comercial. Los tres fundamentos de la Unión Europea para la estrategia de energía es que sea sustentable, que sea con criterios de mercado y que sea seguro. Y con el Nord Stream se violaron todos esos principios. Y se pusieron en cuestionamiento estos modelos económicos de dependencia energética. El problema, ¿no? para mí, aparece en la coherencia, en el doble estándar, en el moralismo selectivo. Alemania podría abandonar su relación comercial con Rusia en nombre de cuestiones ligadas a la moral, a la ética, a la política, a una invasión, la demanda actual. Perfecto. Ahora bien, en ese caso, entonces, debería abandonar también su relación con el proveedor de gas alternativo al gas ruso, los Estados Unidos, quien también perpetró una invasión contra Irak con, no como hasta ahora, 1.500 muertos civiles, sino, según las estimaciones, entre 250.000 muertos y 1 millón de muertos en Irak. Debería abandonar esa relación. Debería abandonar también, entonces, su relación con Qatar, otro de los proveedores de petróleo, y debería abandonar su relación con Arabia Saudita, con quien Alemania no solo establece relaciones de comercio, sino que realiza exportaciones de armas. Arabia Saudita, una dictadura patrocinando al terrorismo islámico internacional. E involucrada en la guerra de Yemen. Entonces, yo no quiero parecer cínico rechazando... Estamos comparando evidentemente autocracias, dictaduras y demás. Estamos ahora, sin embargo, Ezequiel, en este preciso momento en que Europa y Alemania tienen que tomar determinadas decisiones para parar una guerra que está ocurriendo a las puertas de casa. Bien, en este contexto, para mí, Europa debería, desde hace tiempo, haber establecido una política como la propuesta por la expresidenta de Suiza de neutralidad activa, de no acompañar a ninguno de los bloques de poder internacionales, Estados Unidos, Rusia y China, generar sus propias fuerzas armadas europeas, no alemanas, en una carrera armamentista entre los países europeos, europeas, de seguridad, defensivas, con una postura independiente y basada en los derechos humanos, y participar en todo lo posible en el armado de una estructura
internacional de seguridad tendiente a la paz. Con la expansión de la paz de la OTAN, Europa realizó exactamente lo contrario. Ok, volviendo a la dependencia Estamos hablando de energía, estoy totalmente de acuerdo, pero volvamos a la dependencia energética y a lo que puede hacer Alemania en estos momentos, sí, que es la que está frenando las sanciones, la sanción que es digamos, el arma más directa que tienen ahora contra Putin. A mí, yo absolutamente creo que Alemania no tiene ninguna razón y por qué de cortar el suministro de gas, sinceramente. O sea, primero porque... Aquí argumentan que evidentemente está alimentando las arcas que están matando civiles en Ucrania. Vamos a ver, estamos asistiendo a una guerra también muy de propaganda. Estamos viendo imágenes permanentemente, han bombardeado 9 personas. O sea, yo creo, sinceramente, que el dinero que Europa le está, o Alemania le está dando a Putin, no va a pagar los soldados, ni a pagar los tanques. Rusia ha gastado en los últimos años casi el 5% del PIB en materia de defensa, más que Estados Unidos, más que China, más que ningún otro país. Su armamento es de producción propia, hasta exporta a China e India. Los soldados los tienen ahí de reemplazo, los profesionales, prácticamente mal pagados. Es decir, bueno, y por supuesto del combustible, ya ni te digo, con lo cual, es decir, para Rusia, si me permitís decirlo, esto es una guerra low cost. Evidentemente, sí, es low cost. Entonces, ese dinero que ha ingresado en energía va pues, a mantener la educación, los hospitales, las pensiones, etcétera, etcétera. No es que coja ese dinero, se lo meta en un bolsillo y salga de compras. Adrián, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Es una guerra low cost? Es una guerra low cost. Vamos a ver, no estamos hablando, de población civil, perdona. Estoy hablando de costo en lo que necesitas para hacer una guerra, que son soldados y es material bélico. Evidentemente, una guerra con muchísimos civiles, aún así mucho menos que en todos estos, es una guerra absolutamente defendible, pero no podemos mezclar una cosa con la otra. Yo creo que esto, si termina de una manera más o menos pacífica y si Europa y los Estados Unidos juegan bien sus fichas, esto le va a costar a Putin todo su sueño de grandeza. Y lo va a pagar el pueblo ruso en el camino, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Alemania, y aquí te pregunto, a tu pregunta de qué debería hacer Alemania o cuál es el dilema, si fuese posible reemplazar todas las importaciones de energía de Rusia hoy mismo, lo tendría que hacer hoy mismo, pero es imposible. Ahora bien, no es imposible hacerlo en una cantidad de años, están diciendo de lograrlo en 7 años, no es imposible y la matriz energética de Alemania y de Europa ya está diversificada. No es que han hecho las cosas del todo mal los europeos que han planeado su administración energética. Hay en este momento 25 plantas para regasificar gas licuado en toda Europa. Eso se puede seguir desarrollando y eso tiene un impacto dramático inmediato. Cuando Lituania, creo que fue en 2014, no sé, cuando inauguró su planta de regasificado, inmediatamente Rusia tuvo que bajar el precio del gas. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Esto se relaciona también con más investigación para generar más energías limpias, renovables y seguir diversificando la canasta de proveedores. Y acá quiero aclarar algo. La seguridad energética... Lo que está intentando el ministro de Economía. Sí, yo creo que es un buen camino. Y quiero aclarar algo. Aun que no hubiese habido esta guerra, aunque tu único proveedor sea tu mejor amigo, no es seguro para ningún país depender de otro para la energía. Eso lo estamos viendo. No, que si la interrupción de las importaciones de gas ruso en Alemania determinaran el fin de la guerra, yo acompañaría la medida inmediatamente. Ahora bien, ¿qué consecuencias generaron las sanciones hasta ahora? El aumento de los granos, el combustible y los metales. Los 3 productos de exportación de Rusia, ¿sí? Y los 3 productos de importación de Europa. Con lo cual, esas sanciones representan para Europa un tiro en el pie. ¿Qué generaría un corte en las importaciones de gas de mañana? En primer lugar, un desabastecimiento en Alemania. Pero generaría entonces en Rusia sencillamente una recanalización, un reenvío de esos envíos de gas
de carbón y de petróleo hacia China. ¿Puedo añadir una cosa en ese sentido? Sí. Los expertos no nos olvidemos que dicen que las sanciones funcionan a medio largo plazo, es decir, que están recién empezándose a ver los efectos, es decir, que y hacen los modelos que hacen de cálculos es que sí, que esas sanciones serían efectivas a la hora de hacer daño al gobierno de Putin. Por lo menos es lo que dicen los muchos análisis expertos. sobre la guerra deben responder a la situación actual, no al cálculo a mediano plazo de un experto en base a hipótesis. Pero hoy en día, ¿verdad? Vamos a ver, evidentemente esto lo puede hacer. En Alemania tiene una recesión, las empresas químicas evidentemente ponen a sus millones de trabajadores en tal, y la gente tiene que pensar como ya en Estados Unidos. ¿Lleno el depósito de gasolina del coche para ir a trabajar o ceno esta noche? O sea, es decir, no puedes hacer eso, quiero decir, es imposible, porque Alemania tiene una responsabilidad primera con su población, evidentemente como europeo, como en Ucrania. Pero dicho esto, Rusia ya está vendiendo, ya tiene otros proveedores. China, la India, y además en Rusia... Menos rentable. No, menos rentable, más barato, pero ¿sabes qué? Todos los barcos petroleros con criterio de rusos, mercado. todos los barcos petroleros rusos, ¿entiendes?, han desactivado todas las funciones de GPS. Ya no saben dónde están, ni dónde van, ni a dónde vienen. Está comprando un detalle. Eso es un detalle. ¿Cómo un detalle? Escuchad, Adrián, un momento. La comparación... ¿Por qué menos rentables? Bueno, ahora te digo por qué el mejor negocio de Putin es venderle a Europa. Porque el trayecto para traer el gas y el petróleo a Europa es mucho más corto que llevarlo a China. Sí. Además, China no es lo mismo para Alemania. China no es un comprador ingenuo. De acuerdo, pero lo mismo para Alemania. Sí, el gas ruso también más barato para Alemania. Yo lo que quiero explicar es por qué... gasoducto. Yo quiero explicar por qué las sanciones de Europa y una eventual interrupción en la compra es la ruina de Putin. Quiero explicar eso. ¿Y por qué? Primero, China ya está comprando todo lo que puede y lo ha hecho, han construido el Power of Siberia, el gasoducto, que Rusia siempre resistió construir un gasoducto con China. Terminado, ¿eh? Porque está terminado. No al máximo, pero eso no importa, es un detalle. Construir un gasoducto con un país genera mutuas dependencias que Rusia resistía porque no quiere ser un vasallo proveedor de China. China intenta también, cuando empieza a consumir energía, invertir en la cadena de producción. Y los rusos se resisten. Rusia preferiría venderle a Europa al mejor precio en un trayecto breve. Gracias, Adrián. Gracias, Ezequiel. Gracias, Carmen. Como ven, sanciones, entrega de armas. Esta guerra entra en un nuevo capítulo. Aquí seguiremos analizándolo en a fondo. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.